Una de mis reglas era que no incluiría en el libro ningún acontecimiento que no hubiera sucedido ya, ni ninguna tecnología que no estuviera ya disponible, ni artilugios imaginarios, ni leyes imaginarias, ni atrocidades imaginarias. Se dice que Dios está en los detalles, también el diablo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en donde hablamos de cosas que me parecen interesantes. Si has visto la serie o leído el libro, ya sabrás que El cuento de la criada es una obra de ficción especulativa que presenta a Gilead, una teocracia totalitaria que surge tras un golpe de Estado en los Estados Unidos. Gilead se basa en una interpretación extremista y distorsionada de la Biblia, utilizada para justificar la opresión y el control absoluto sobre la sociedad, especialmente sobre las mujeres. El régimen está gobernado por una élite de hombres llamados comandantes, quienes concentran el poder político, religioso y militar. Las mujeres, por su parte, son clasificadas y controladas según su función social: criadas para la reproducción, esposas de los comandantes, martas sirvientas y economujeres, que son las esposas de los hombres de clase baja. La sociedad de Gilead se sostiene mediante un sistema de vigilancia constante, represión feroz y adoctrinamiento religioso. La crisis demográfica convierte la fertilidad en un recurso escaso, llevando a la explotación de las criadas, mujeres obligadas a procrear para las élites. La disidencia es brutalmente castigada y se utiliza el miedo y la manipulación religiosa para mantener el orden. Atwood retrata a Gilead como una distopía que advierte sobre los peligros del fundamentalismo y la pérdida de derechos en un contexto de extremismo ideológico. Para construir este mundo distópico, Atwood se impuso una regla: no incluir nada que no hubiera ocurrido antes en la historia. Tal vez por eso su relato resulta tan impactante. Veamos qué eventos y figuras la inspiraron. Teocracia totalitaria. Gilead, el régimen del cuento de la criada, es una teocracia totalitaria que fusiona fundamentalismo religioso y control social extremo. Aunque afirma basarse en principios bíblicos, en realidad usa la religión como herramienta para consolidar su poder y someter a la población. El régimen justifica su represión con una interpretación extremista y selectiva de la Biblia. Su rígida jerarquía, basada en género, clase y función social, otorga todo el poder a los hombres, y algunas mujeres, como las criadas, quedan relegadas a ser explotadas como instrumentos reproductivos. La moralidad puritana impuesta considera cualquier forma de libertad individual un pecado. Vestimenta, comportamiento e interacciones están estrictamente regulados y cualquier transgresión se castiga con severidad. La vigilancia masiva, la propaganda y el terror sostienen el régimen que, pese a presentarse como piadoso y moral, en realidad está marcado por la hipocresía y la corrupción. Ejemplos de teocracias que pueden o no ser totalitarias, tanto en la historia como en la actualidad, hay muchos. Por ejemplo, véase lo que está pasando en el caso de Afganistán. La secta. Uno de los mayores referentes para Margaret Atwood durante su investigación fue un grupo de control coercitivo en Nueva Jersey que generó gran controversia en su época y del que aparecieron varios artículos en prensa escrita. Se trataba de People of Hope, un movimiento fundamentalista donde las esposas eran llamadas criadas de Dios o simplemente criadas. Debían ser sumisas a sus maridos y todas actuaban como policía moral dentro del grupo, denunciando cualquier desviación. Esta vigilancia constante también aparece en la novela, donde las criadas solo pueden salir en pareja y están obligadas a espiarse entre sí. Uniformes. Gilead impone una rígida jerarquía con roles específicos para hombres y mujeres. Cada estamento lleva un uniforme del mismo color. Las esposas visten de azul, las criadas de rojo y las tías de marrón, facilitando así el control y la diferenciación social.
Atwood se inspiró en diversos antecedentes históricos para la indumentaria de Gilead. En el siglo XVII, los puritanos imponían un estricto código de vestimenta como símbolo de sumisión a Dios. En la novela, las criadas deben cubrir su cabello y ocultar su rostro en público con un sombrero similar al de las mujeres puritanas. Actualmente, este estilo sigue vigente en grupos fundamentalistas mormones, donde la ropa y el peinado son dictados por sus líderes. Por otro lado, los del Señor del Bigote utilizaban distintivos para marcar y segregar a diferentes grupos. Los judíos debían llevar una estrella de David, mientras que en los campos donde les metían se usaban triángulos de tela de distintos colores para identificar a prisioneros según su delito: judíos, homosexuales, romaníes, entre otros. Protagonista. La protagonista de este relato, June, es un personaje que está inspirado en una mujer real, Mary Webster, una de las primeras mujeres perseguidas durante los juicios de Salem. Y es que en una sociedad profundamente religiosa y supersticiosa, como era la puritana, cualquier evento negativo, como enfermedades o malas cosechas, se atribuía a la influencia del diablo o de brujas. Una persona respetada de la comunidad cayó enferma y se decidió que Mary Webster era la culpable. Tal vez fuera un blanco fácil, ya que era vista como una figura marginal. Una mujer mayor, posiblemente viuda o soltera, y probablemente en condiciones de pobreza. A la temida bruja la condenaron a ser colgada, pero sobrevivió milagrosamente, convirtiéndose mucho tiempo después en un símbolo de resistencia. Dato curioso es que Margaret Atwood es una descendiente lejana de Mary Webster. Control reproductivo. Biopolítica es un concepto creado por el filósofo Michael Foucault para describir cómo los gobiernos y sistemas de poder controlan aspectos biológicos de las personas, como la natalidad, la salud, el final de la vida y otros elementos relacionados con el cuerpo y la población. En los regímenes totalitarios, como el de Gilead, el control sobre los nacimientos se convierte en una herramienta de poder para mantener el orden social, asegurar la pureza ideológica o aumentar la población de ciertos grupos. Este control puede manifestarse a través de políticas de esterilización, restricciones reproductivas o, como en Gilead, la explotación sistemática de mujeres fértiles. El término control reproductivo se usa para describir estas prácticas coercitivas. Y esto no es algo nuevo. Durante el régimen del pintor austríaco existió el programa Lebensborn o Fuente de Vida, un programa que promovía la reproducción selectiva para aumentar la población con las características físicas preferidas por el régimen. La idea era que nacieran cuantos más bebés rubios mejor, para que me entendáis. Se crearon centros de apoyo para mujeres solteras que cumplían con los requisitos: rubias, ojos azules y medidas específicas. Estas mujeres alemanas o de países ocupados eran alentadas a tener todos los hijos posibles de padres alemanes. Además, el programa Lebensborn también se encargaba de acoger y repartir a los niños rubios que habían sido robados de los países ocupados y llevados a Alemania para ser germanizados debido a que cumplían con los estándares físicos del régimen. A estos niños se les creaban certificados de nacimiento falsos para que parecieran alemanes y luego se les asignaban familias adoptivas, a quienes se les decían que el niño era hijo de algún soldado caído en combate. Tras la caída del régimen, tanto los niños robados como los nacidos del programa, junto a sus madres, enfrentaron un fuerte estigma social, discriminación y ostracismo. Las mujeres que habían recibido ayudas del gobierno por dar a luz y criar a la nueva generación, de repente vieron cómo estas ayudas desaparecían, dejándolas sin recursos para mantener a los niños. No podemos olvidar que en Canadá, Estados Unidos e incluso Australia existieron políticas que separaron a los niños indígenas de sus familias.
En Canadá eran arrancados de sus hogares y enviados a escuelas residenciales, donde se les intentaba inculcar la cultura dominante para erradicar su identidad, lengua y tradiciones. En Estados Unidos eran adoptados por familias no indígenas con el mismo objetivo de hacerles perder su identidad cultural. E incluso una práctica que se llevó a cabo hasta 1970, fijaros que no fue hace tanto, muchas mujeres indígenas fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Hay más ejemplos. En Argentina, durante la última dictadura, también hubo apropiación de niños. En concreto, Atwood menciona una práctica que la sorprendió mucho. Algunos prisioneros políticos eran arrojados vivos al mar desde aviones. Pero si se encontraban con una mujer embarazada, se la mantenía con vida hasta que daba a luz. Después, la desvivían y el bebé era entregado a alguna familia cercana al régimen. Otra forma de control estatal sobre la reproducción ocurrió en Rumanía en 1966, con la implementación del Decreto 770, cuyo objetivo era aumentar la tasa de natalidad. Este decreto prohibía cualquier método anticonceptivo y obligaba a las mujeres en edad fértil a someterse a exámenes ginecológicos para detectar embarazos. Aquellas que no tenían hijos eran estigmatizadas y penalizadas con impuestos. Como resultado, miles de niños no deseados terminaron en orfanatos públicos, donde enfrentaron condiciones de vida deplorables. Y esto sirve como una pequeña muestra, pero ha habido muchos más ejemplos sucedidos en todas partes del mundo. Dar a luz. En el Génesis bíblico se narra la historia de Raquel, esposa de Jacob, quien no puede tener hijos y le pide a su criada que los tenga por ella. Y tras el nacimiento, Jacob y Raquel se quedan con la criatura. Este pasaje es referido en el cuento de la criada como la excusa para forzar a las mujeres fértiles a ser criadas y tener los hijos de los comandantes. Para ello se institucionaliza un ritual conocido como la ceremonia, en el que son obligadas a tener relaciones con los comandantes con el único fin de quedar embarazadas. Esta especie de poligamia forzada tiene referentes en el mormonismo tradicional, donde a menudo los hombres se casaban con otra mujer en secreto, sin que la esposa anterior supiera nada. Una vez consumado el matrimonio, las mujeres no tenían más opción que aceptarlo. Esta práctica continuó durante mucho tiempo, incluso después de que la poligamia fuera prohibida en los Estados Unidos. En la novela, Si todo va bien, las criadas dan a luz enfrente de una audiencia compuesta por otras mujeres. Esto remite a una práctica similar en la corte francesa, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, donde la realeza daba a luz en presencia de una audiencia selecta de nobles, funcionarios de la corte y testigos oficiales. El propósito político era asegurar que el bebé realmente era hijo de la reina y no un sustituto, lo cual era esencial para mantener la legitimidad de la sucesión al trono. Por ejemplo, cuando María Antonieta dio a luz a su primer hijo, la sala estaba llena de cortesanos. Este evento no solo respondía a un protocolo, sino también a la necesidad de evitar rumores o conspiraciones sobre la legitimidad del heredero. En el cuento de la criada, una vez nacido el niño, deja de tener relación con su madre biológica y pasa a ser del matrimonio de los comandantes. Durante el parto, la esposa finge que también está dando a luz, participando en un ritual que refleja la total apropiación del hijo por parte del poder. Cambio de identidad. En la obra se lleva a cabo una práctica bastante llamativa que es el cambio de identidad. A las criadas se les quita su identidad anterior y reciben un nuevo nombre basado en el de su comandante, marcando su condición de propiedad. Por ejemplo, la protagonista, cuyo nombre real es June, en Gilead se convierte en The Fred, porque su comandante se llama Fred. Si fuera reasignada a otro comandante, su nombre volvería a cambiar. Una práctica que, por cierto, se usa bastante en las sectas y que tiene varios objetivos: atacar la identidad individual de las criadas y que para todo el mundo sea muy fácil saber a quién pertenecen. Un ejemplo histórico similar ocurrió durante el comercio de esclavos transatlántico.
a quienes se les cambiaba el nombre por varias razones. Algunos eran considerados demasiado exóticos o difíciles de pronunciar por sus explotadores. Pero sobre todo, el cambio de nombre servía para despojarlos de su identidad previa y forjar una nueva, impuesta por sus dueños. Incluso los apellidos eran sustituidos por los de sus amos, algo muy parecido a lo que ocurre en el cuento de la criada, donde las criadas pierden su nombre y adoptan uno que refleja su subordinación. Intimidad forzada. En el cuento de la criada, la hipocresía del régimen se evidencia en un club clandestino donde los comandantes, quienes públicamente encarnan los valores morales impuestos por el Estado, se entregan en privado a los mismos placeres que condenan. En este club, las mujeres son forzadas a ofrecer servicios íntimos a la élite de Gilead. Es el ejemplo perfecto de la doble moral del régimen. El nombre del lugar es Jezabel, en una clara referencia bíblica a la reina fenicia, cuyo nombre acabó siendo sinónimo de la manipulación, la seducción y la degradación. Algo similar hicieron los seguidores del Señor del Bigote en los campos de prisioneros, ya me entendéis. A algunas mujeres se les prometía la libertad tras meses de servicio, una mentira cruel. También se establecieron burdeles militares en territorios ocupados, donde las mujeres eran forzadas a trabajar y es que esta labor se consideraba esencial para mantener la moral de las tropas. Mayday. Margaret Atwood crea en Gilead una red de resistencia clandestina llamada Mayday, dedicada a socavar el régimen. Entre sus acciones destacan las fugas secretas que permiten a muchos escapar hacia otros países. Algo que parece una clara referencia al ferrocarril subterráneo, la red clandestina en Estados Unidos que ayudaba a esclavos afroamericanos a escapar. Esta red operaba en secreto con rutas ocultas, códigos y refugios seguros para evadir a los cazadores de esclavos. Sin embargo, no es el único antecedente que pudo influir en Atwood. A lo largo de la historia moderna, todo régimen totalitario ha generado movimientos de resistencia similares. Las colonias. En la distopía de Gilead, ciertos delitos condenaban a los ciudadanos a las colonias, un destino de trabajos forzados en tierras desoladas y contaminadas por radiación. Y allí era, en la práctica, una pena capital que sucedería lentamente, entre desechos tóxicos y cuerpos contaminados. ¿Quiénes eran enviados? Intelectuales y disidentes políticos, pero también mujeres infértiles de clases bajas, aquellas acusadas de promiscuidad y personas homosexuales. Idea que se inspira en el Plan Americano, una política poco conocida de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto, se decidió encarcelar a cualquier mujer considerada promiscua, con el objetivo de prevenir la transmisión de enfermedades íntimas que pudieran afectar la salud de los soldados y poner en riesgo su capacidad para ir al frente. Se podía arrestar a mujeres sin pruebas concretas. Un simple rumor bastaba para someterlas a exámenes médicos invasivos y encarcelarlas en instituciones especiales si se las consideraba un riesgo. Muchas de estas mujeres eran trabajadoras de la noche, pero otras simplemente eran acusadas por su comportamiento o estilo de vida. En cuanto a la limpieza de material radiactivo, encontramos un paralelo histórico en la Unión Soviética y su sistema de gulags. Uno de los destinos más brutales eran las minas de uranio, donde los prisioneros eran forzados a extraer minerales radiactivos en condiciones inhumanas y extremadamente peligrosas. Redención. En la serie aparece un ejemplo de circuncisión femenina, término que uso como eufemismo para lo que viene siendo que te quiten una parte del cuerpo. Un procedimiento que utilizan como castigo para aquellas mujeres que no quieren enviar a las colonias porque son fértiles y pueden ser convertidas en criadas. Este procedimiento hace que mantener relaciones íntimas sea extremadamente doloroso, además de tener graves consecuencias psicológicas. El concepto detrás de esta práctica es claro: la mujer no debe disfrutar. Aunque en ocasiones también se usa como castigo, esta forma de pensar parece derivar de creencias religiosas.
Esta práctica tiene siglos de historia y aún persiste en más de 30 países, principalmente en África. A menudo se realiza en menores, llevada a cabo por sus propias familias, incluyendo madres y abuelas quienes perpetúan esta tradición cultural. La venganza. Margaret Atwood ha mencionado en varias ocasiones que se inspiró en gran medida en la novela Germinal de Émile Zola, publicada 100 años antes que El cuento de la criada. Esta obra, que retrata la lucha de los mineros en la Francia del siglo XIX, influyó en la forma en que Atwood aborda temas como la opresión, la resistencia y las desigualdades sociales en su propia distopía. La obra de Zola, basada en hechos reales, gira en torno a una empresa de carbón en la que los mineros son tan pobres que el director de la empresa fuerza tanto a las esposas como a las hijas de sus empleados a tener intimidad con él. Pero llega un momento en el que ellas tienen la oportunidad de vengarse, literalmente desgarrándole entre todas. Algo parecido pasa en Gilead. Si alguien es condenado por tomar a una mujer en contra de su voluntad, el castigo es la lapidación y lo aplican las propias criadas. Después lo desgarran entre todas. Y también es muy similar un evento que sucede en la serie, que no en el libro, con una figura de alto perfil, pero no os cuento más que no quiero hacer spoilers. Y hasta aquí. Estoy segura de que me dejo cosas, pero tampoco quiero hacer el vídeo demasiado largo. Pero si sabéis de otras referencias históricas, dejádmelas en los comentarios, que será interesante que todos podamos leerlos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, que me ayuda mucho, y suscribiros al canal para no perderos los próximos temas. En este caso, hemos visto una historia un poco rara, pero que quizás no lo sea tanto si nos basamos en las referencias históricas. Aunque, como digo siempre, cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!